¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, y el Señor se burlará de ellos en su furor. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte, y yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero lo desmenuzarás. Ahora, oh reyes, sean prudentes y admitan amonestación, jueces de la tierra. Sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor, y honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, porque se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Cuando se habla normalmente de este salmo, algunos judíos han querido interpretarlo como una manera cariñosa de referirse al rey de Israel o al rey de Judá, los descendientes de David y otras cosas. Sin embargo, este mismo salmo fue citado en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, porque se dice que Pilatos y Herodes estaban peleados en el Evangelio de Lucas, pero ese día se arreglaron, y él lo ve Lucas como un cumplimiento de que en este salmo, el sentido de que los reyes se han puesto de acuerdo. Cuando dice príncipes se consultarán unidos, o sea, aquellos que estaban peleados se unieron contra Jehová y contra su ungido. Así que Lucas le vuelve a pensar: wow, se pusieron de acuerdo que estos que ni se podían ver, que no se podían ver, pero ahora ya eran amiguitos, ¿no? Y se unieron, ¿para qué? Para pelear contra Cristo, para, pues sí, enjuiciarlo y poderlo juzgar. Y después en el libro de Hechos, cuando Pedro y Juan son liberados por el Sanedrín, dice Lucas, capítulo 4, verso 24, ellos habiéndolo oído alzaron unánime la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Por la boca de David de tu siervo dijiste. Entonces ellos creen que el Salmo 2 lo escribió David. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y el verso 27, Hechos 4, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste. Herodes y Poncio Pilato son los gentiles y el pueblo de Israel, pero ahí sería el versículo 1: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Todos se confabularon, digamos, para matar al ungido de Cristo. Y así lo interpreta Lucas, y creemos que, por supuesto, esa es la interpretación correcta, guiada por el Espíritu Santo. En el libro de Hebreos también se cita el Salmo 2 cuando dice: ¿a quién de los ángeles Dios jamás le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Así también, verso 5 de Hebreos, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado y te he engendrado hoy. Y en Apocalipsis se usa varias veces el Salmo 2, en el capítulo 1, verso 5, en el capítulo verso 27, como en el capítulo 2 de Apocalipsis: y la regirá con barra de hierro, y serán quebrados como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Entonces no cabe duda que este salmo a quien apunta es a Cristo. O sea, la interpretación correcta del Salmo 2 es lógicamente de Cristo. Porque si nosotros buscamos darle otra interpretación al Salmo 2, no cabe, no es correcta. Sí, porque, por ejemplo, en el contexto real se le estaba dando el reinado a Salomón, pero se estaba hablando proféticamente de que se levantarán los reyes de la tierra. ¿Contra Salomón se levantaron? Sí, algunos, pero no contra, como con Cristo. Aparte, el cumplimiento fue contra Cristo. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Los puritanos seccionaban este pasaje en 3 puntos muy importantes que a mí se me hacen muy buenos. El primer punto era: habla Padre, habla Hijo y habla Espíritu Santo. Del 1 al 6 habla Padre. Del 7 al 9 habla el Hijo.
y del 10 al 12 habla el Espíritu Santo. Sí, porque en el 1 es donde el padre agarra y por qué se amotinan contra mi hijo y se levanta y empieza a decir, pero yo he puesto a mi rey sobre Sion, sobre mi santo monte. Después en el tercer esquema habla el hijo, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, con el quebrantarás, y finalmente habla el Espíritu Santo. Ahora, oh reyes, sean prudentes, besen al hijo, o sea, es el Espíritu Santo convenciendo de pecado. Así que esto es poesía hebrea. Y la poesía hebrea, una de las características más notables y preciosas es que se usa muchas metáforas. Y ahorra palabras. Dice muy pocas palabras, pero sigue una forma. Como estos versos se siguen acomodando. Entonces hay versos notables donde se han encontrado manuscritos donde el Salmo 1 y el Salmo 2 están unidos en un solo salmo. En el Talmud, que es un libro sobre tradiciones judías, muchos rabinos al Salmo 2 los llaman uno, considerándolos una unidad. Y esto es muy precioso porque al imaginarnos la autoridad de Cristo, al imaginarnos al Rey hablando aquí, nos damos cuenta de que es el Rey de toda la tierra. Y es el Rey de toda la tierra hablando. O sea, el Rey hablando, diciendo que su reino va a vencer. Todos los reyes de la tierra, absolutamente, van a perecer porque son humanos y tienen que morir. Y en el mejor de los casos, si te arrepentiste, pues te tocará ir con Cristo cuando sea el momento. Pero todos los reyes tienen que morir. No hay ningún rey, no hay ninguna persona, no hay ningún ser humano que nos pueda a nosotros llegar a un punto de motivación tan alto, porque finalmente tiene que morir. Lo que sí nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de esto es que el único rey que no va a morir, el único rey eterno es Cristo. Entonces desde aquí vemos que si su reino, que si él no muere, entonces por lo tanto su reino es eterno. Su reino no puede caer. Sin embargo, es importante ver cómo empieza diciendo que todos los reyes de la tierra se van a levantar contra él. O sea que todo el mundo va a querer pelear contra él. Y obviamente que esta parte también se cumplirá en el Apocalipsis, cuando en el valle del Armagedón todos se reúnan a pelear cuando Cristo regrese a esta tierra. Y va a ser absurdo que cómo es posible que tú, ser humano, que vas a tener en aquellos años armas, misiles, no lo sé, todo el arsenal que se tenga, y van a querer pelear contra Cristo. Pues cualquiera dirá, o sea, ¿vas a poder contra un ser celestial? Pues lógicamente no, pero van a intentar pelear contra él. Hoy en día la gente intenta pelear contra Dios. Hoy en día la gente quiere pelear, quiere estar en contra de Dios. Y estar en contra de Dios tan así lo vemos de que hoy en día tú prendes la tele y están peleando contra Él, están buscando hacerlo menos, están buscando lo que sea. El punto es hacer menos a Dios. El punto es quitarle lugar a Dios. El punto es simplemente el punto es simplemente hacer a un lado a Dios. ¿Sí? Aquí no lo queremos. Aquí no queremos que Él gobierne. ¿Qué es lo que hacen hoy en día en Harvard? ¿Qué es lo que hacen hoy en día en las escuelas? ¿Sabes qué? Aquí no queremos a Dios, ¿eh? Aquí no. Ah, o sea, si eres musulmán, bienvenido. Si eres homosexual, bienvenido. Si odias a tus padres, bienvenido. Es más, qué bueno que hayas odiado a tus papás. Si eres un jovencito que no respeta a nadie, bienvenido. O sea, lo que sea. Traes una bomba, es más, hasta traes una bomba, bienvenido. Pero traes a Dios, no. Eres un terrorista. Y te quedas así de, o sea, a ver, ¿qué no se supone que un terrorista es aquel que solamente busca dañar al ser humano sin importar lo que sea? Sí. Entonces, ¿por qué yo voy a ser juzgado como un terrorista? Porque traes la Biblia. Y así mucha gente, no va a faltar mucho para que se nos acuse de terrorismo por estar predicando el Evangelio. Cuando los verdaderos terroristas, ahí están. Sueltitos, 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 haciendo lo que quieren. Tremendo.
Pero cuando vemos toda esta confabulación muy bien planeada, nosotros como seres humanos nos atemorizamos cuando vemos una planificación. Y decimos, caray, no, pues, no, ni cómo hacerle, ¿no? Planearon todo, vieron los días y las semanas. Pero a Dios esta planificación que hace el ser humano le da risa. O sea, esta planificación que hace el ser humano de ponerse en su contra le da risa. O sea, estas marchitas que hacen ahí en Paseo de la Reforma, estos inventos que hace la gente por estar en contra de Dios con su homosexualidad, con lo que sea, esta gente simplemente le dan risa a Dios. De verdad. O sea, si tú crees que tus groserías que le haces a Dios, si tú crees que las tonterías que ponemos, que pones ahí, todo lo que tú dices, si tú crees que eso le causa tristeza a Dios, si tú crees que Él siente feo, que Él está llorando en el cielo, eso le causa risa a Dios. Es increíble cuando Daniel ve el profeta Daniel, el libro de Daniel, cuando ve a los ángeles a los reinos peleando, él ve a toda la gente ahí peleando, o sea, estresada porque están en una guerra. Pero él ve a Dios sentado, al anciano de días, lo ve sentado en el trono. O sea, lo ve tranquilo. Pero no sé por qué nosotros por naturaleza nos turbamos, pero yo no sé por qué nosotros nos tenemos la tendencia de imaginar o de pensar que Dios está triste, que Dios está llorando, que Dios está estresado, que Dios le hace así. No sé por qué pensamos eso. Pero Dios no está así, ¿eh? Dios se ríe de esos intentos absurdos de la humanidad de ponerse en su contra. Y no lo digo yo, lo dice el texto. Y de hecho, el contexto es aún todavía más burlón, ¿eh? La traducción original es más fuerte, porque no, dice se mofará, o sea, se burlará. O sea, prácticamente imagínate a Dios en el cielo hasta doliéndole la panza de la risa que le dan tus intentos absurdos, tus groserías, tus payasadas. O sea, date cuenta que a Él le dan risa. Y esto es algo que a nosotros nos debe de alentar. Porque las tonterías que dice la gente de nosotros, lo que piensa la gente del cristianismo, nos debe de dar risa, la verdad. No, hermano, nos debe de dar dolor. No. Podemos orar por eso. Pero ya que no me levanto de la cama porque no viene gente a la iglesia, o me duele que haya personas así que no quieren saber de Dios y por eso ya entré en depresión. O mi familia no quiere saber nada de Dios. ¡Ay! Entré en depresión. No, eso no. Eso no tiene cabida. Ajá, no tiene cabida. Pero la gente piensa que sí, que Dios está estresado y no. A nosotros no nos debe de estresar. Y mira, cuando veamos que la gente planifica perfectamente contra Dios, planifica contra nosotros, también nos debe de dar risa. Porque finalmente ponle tú que nosotros no tenemos la omnipresencia ni la sabiduría, porque no la tenemos para ver las cosas que hay detrás, pero sí sabemos que tenemos al Dios omnipresente y omnipotente que ve todo. Entonces, ¿por qué vamos a tener que tener miedo? ¿Por qué vamos a tener que tener ese terror? Pablo en Hechos ya sabía que él iba a ir a Roma. Entonces él ya no le daba miedo lo que esté pasando, porque él sabía que todo lo que estaba pasando simplemente lo iba a llevar a Roma. Él ya no vivía con temor y con miedo, porque él sabía que simplemente tenía que llegar a Roma. Pero todas estas cosas nos enseñaban eso, que nosotros no tenemos que tener ese terror, ese miedo, porque finalmente todo está en manos de Dios. Él es el que dirige absolutamente todo. Él es el que nos cuida de absolutamente todas las cosas, porque ese es su reino eterno. Como dijo también Daniel, su reino es uno, que no será vencido. Como también Daniel lo ve, el profeta Daniel, que los reinos se levantarán, los reinos pelearán, pero finalmente Dios los va a destruir a todos. Y Él es el único reino que va a prevalecer. Su reino es uno, y su gobierno es sempiterno, es decir, para siempre, eterno. ¿Y cuál ha sido la solución de Dios? ¿Cuál es la solución de Dios? Cristo. ¿Cuál es la solución para este mundo? Cristo. Sí, que los mande a abrazar a la gente. No. La solución para este mundo es dar la salvación de Cristo, y obviamente aquellos que lo rechacen, pues recibir la ira de Dios. Por eso es la solución del mundo. Porque aquellos que lo crean, pues van a ser salvos. Y aquellos que no lo crean, perfecto, sobre ellos va a venir la ira de Dios. Porque han rechazado
al Hijo de Dios. Y hay un paréntesis aquí. Versículo 8 dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Bueno, yo no sé cuántas veces, yo espero que ya no lo hagan, pero yo no sé cuántas veces yo llegué a escuchar en esta parte que aquí esto era para nosotros. ¿Por qué Dios no te va a dar bendición? Pídele y te dará por herencia a las naciones. Pídele y te dará por herencia a las naciones. Esto no es para ti ni para mí. Esto no es para nadie que no sea Cristo. Esta palabra es para Cristo. De Cristo, Dios le dice: pídeme y te daré las naciones. ¿Qué dice en Mateo? Que a Jesucristo se le da la potestad de decidir quién será salvo. A Jesucristo. O sea, Dios concedió darle a Jesucristo la potestad de decirle quién será salvo. Por eso Él dice que nadie puede venir a Dios si no es por Él, que a nadie conoce el Padre si no es Cristo quien se lo lleva. O sea, Dios le ha dado a Jesucristo, al Rey vencedor, le ha dado el poder de decidir quién será salvo, de darle la soberanía de quién será salvo. Dios se le ha dado. Por eso dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Esta palabra es para Cristo, de que Él le pida a Dios y que Él le dará las naciones, a quien Él decida quién será salvo. O sea, pídeme, hijo. O sea, se lo está diciendo Dios a Cristo. Entonces, esto no es para nosotros. Aquí no podemos decir: no, si Dios me va a dar bendición, porque Él dice en el Salmo 2, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ay, esto es para mí, lo tomas o no lo tomas, y en esta hora rompemos. No, esas tonterías no, eso no es lo que dice la Biblia. Y ahorita rompemos maldiciones generacionales, no, esas tonterías no es lo que dice la Biblia. No. Esto es total y absolutamente para Cristo. Y obviamente, ¿cómo se quiebra una vara de hierro? Pues cuando se quiebra y se destruye completamente. Cuando Dios juzgue a una persona, juzgue a estos reyes de la tierra, juzgue a estas personas, simplemente van a ser acabados, desmenuzados, destruidos. Aquí ya no van a tener una oportunidad ni nada. Mira, cuando una parte de una vasija de hierro, por eso es una ilustración correcta que se usa dentro de la literatura hebrea, se rompe, pues se le puede pegar. Hoy en día se le puede pegar. En aquellos años, si se rompía una parte, pues ya se veía bastante feo, pero todavía era útil, porque no había pegamento. Había una especie de pegamento, no era muy útil, pero ya había algo de pegamento. Pero ya si se rompía, ya quedaba bastante feo. Pero si se desmenuza, o sea, si la agarro yo y se tira al suelo, ya no hay solución. Ya se rompió. Entonces lo que Jesucristo está ilustrando en esta parte, lo que el salmista y el Espíritu Santo están ilustrando en esta parte, es que el juicio de Dios cuando llega así es. Ya no hay vuelta de hoja. Ni para ti ni para nadie. Ya simplemente se rompió. Se destruyó. Se acabó. Ya no hay nada. Ya no tiene solución eso. Como le pasó a Belsasar en Daniel. No, es que Daniel, a ver, dime la inscripción. Ahí está el pobre Daniel, dime la inscripción. Y Daniel, sí, pues mira, pues ya hoy mueres. No, Daniel, espera. Bueno, vístanlo con púrpura. Y hoy murió, y ese día murió Belsasar. Murió, así, pereció, acabó, terminó la vida de Belsasar. Ya no hubo vuelta de hoja, ya no hubo esperanza, ya no hubo nada. Simplemente Dios decidió: este es tu fin, ese es el día de tu juicio, se acabó. Y yo espero que para muchos de nosotros no llegue ese momento. Porque llegado ese momento ya no habrá esperanza, ni nada. Simplemente el juicio. Ahora, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, sirvan a Jehová con temor y temblor, alégrense con temblor y honren al Hijo para que no se enoje y perezca en el camino, porque se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Es el consejo de los rebeldes de la humanidad. Vengan a someterse a la autoridad de Dios.
o sea, besen al Hijo. Qué lindo, ¿no? Esto es algo muy gráfico de alguien rebelde. Besar al Hijo. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Honrar al Hijo. Y esto es algo muy gráfico de alguien que tiene que demostrar que se ha rendido. Acercarse y besar al Hijo. Honrar al Hijo para que no se enoje, o sea, besar al Hijo. Esa es la traducción más acercada, besar al Hijo. Y esto es algo muy gráfico de alguien que pues, obviamente que se tiene que acercar. Y esa mano está agujereada, porque es la mano de Cristo, ¿verdad? Lógicamente. Esto no tiene que volar esto nos tiene que volar la cabeza, o sea, porque ese hijo del cual lo odiabas, mientras tú lo odiabas, él se dejó atrapar. Y él vino y nació con un plan para morir en la cruz. O sea, mientras yo lo estaba odiando, mientras yo le andaba apedreando, mientras yo estaba burlándome de él. No, pero yo no estaba ahí, no importa. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros empezamos a vivir nuestra vida, cuando nosotros nos decían, a mí me vale Dios, yo no quiero nada de ti, ¿sabes qué? Yo en mi casita, yo sintiéndome el más guapo de la uni, yo sintiéndome lo mejor de la vida, o sea, a mí me vales. En ese momento él estaba muriendo por nosotros. Él vino y nació y vino con un plan para morir en la cruz y para perdonarte a ti. ¿Y tú piensas que te estás humillando? Ajá, ¿cómo me cuesta? Tengo que rendirme a mi enemigo. Y estás rindiéndote al que murió y entregó su vida por ti. Por eso es que, si tú el día de hoy estás sin Cristo, tú tienes que entender que Él murió por ti, dio su vida por ti. Y aunque tú estabas, que Él murió y dio su vida, para que todo aquel que cree en Él sea salvo. Y que cuando tú entiendes y cuando tú llegas a ser salvo, entiendes que mientras tú estabas escupiéndole y humillándolo, Él se dejó atrapar y morir por ti, si decides creer que eres salvo, si decides creer en Él. Entender que Él se dejó atrapar y Él se dejó morir para que tú seas salvo, si realmente crees en Él. Y Él abre la puerta de su misericordia para todo aquel que decide creer y confiar que Él es el único y verdadero Salvador. Es el momento de que vengas a Cristo y confiar y entender en cada golpe, en cada ira, en cada confabulación, en cada humillación. Él lo hizo y se dejó atrapar y entregar para poderte conceder la salvación a todo aquel que crea y que venga a la salvación de Cristo. Y entonces el Espíritu Santo continúa esta exhortación diciendo, no seas tonto y deja de inventar excusas. Ven y humíllate delante del Rey que murió por ti. A veces hay hitos que tenemos que aprender o cómo concentrarlos, pero él es el Rey y Él es tu amigo y Él vino a morir por ti. Como dice el Salmo 22, gusano y no hombre, para salvarte, para perdonarte. O sea, ¿te das cuenta? Él se hizo gusano. O sea, se humilló para salvarte, para poder concederle la salvación a todo aquel que crea. Pero tampoco Dios es un abuelito celestial. O sea, no, pues ¿sabes qué? Pues Él me sigue dando oportunidades. No. Sino que la ira de Dios allí está pendiente para destruirnos por causa de nuestra dureza y perecer en el camino. Por eso honren al Hijo para que no perezcan en el camino. Y el camino que elegimos todos desde que nacemos es el camino de la maldad. Y la única manera de salir de este camino de la maldad y pasar al camino de la justicia, al camino de la salvación, y todos los días seguir caminando en este camino de la salvación, es venir y ponernos a cuentas con Dios por medio de Jesucristo, de su muerte en la cruz, y humillarte ante el Señor, porque se inflama pronto su ira. Entonces lo que está diciendo es que es inminente la destrucción de Dios sobre ti si no te has humillado y reconciliado con Dios. Y también termina diciendo algo maravilloso.
bienaventurados los que en Él confían. Muy tierno este final, porque es la bendición de tu vida, la felicidad y la satisfacción de tu vida viene por confiar y por rendirte a Él y dejar de pelear contra Él. Eso es el Evangelio. Y esto de alguna manera está aquí puesto, pero es la introducción de todo el mensaje de los Salmos. Y tiene un aspecto de profecía final muy importante, porque el único camino a la felicidad, al gozo, a la satisfacción es someterte a la autoridad del Hijo. No poner mi cara de hipócrita cada domingo en la iglesia. No vivir una falsedad. No decir es que como pongo alabanzas, es que escucho prédicas. No es malo poner alabanzas y escuchar prédicas, pero esto se trata simplemente de seguir a Cristo, y esto va de la mano con todo lo que hagamos en nuestra vida cristiana. Pero tristemente hay mucha gente que escucha alabanzas, que escucha prédicas, que sigue la vida cristiana, pero solamente la sigue por actos, pero realmente no siguen, no obedecen a Cristo. Aquí no entro en misticismos, porque la Biblia no entra en misticismos. La Biblia simplemente dice lo que debes de hacer es seguirlo, no vivir una falsedad y una hipocresía, sino realmente seguirlo. Lo vuelvo y lo reitero, en ningún momento yo te estoy diciendo que escuchar prédicas, escuchar sermones, leer libros, ir a la iglesia, escuchar alabanzas es malo. No, no es malo. Pero desafortunadamente mucha gente lo hace y en su vida realmente no están obedeciendo a Cristo. Y nuestra vida se trata de obedecerlo, de seguirlo. Por eso es que el único camino a la felicidad, al gozo y a la satisfacción es someterte a la autoridad del Hijo, el Señor Jesucristo. Y aquí todavía no había pasado la cruz. No habla de la cruz para nada. Pero encaja la cruz, por supuesto que sí. Claro que encaja la cruz. Porque el Señor vino a conquistar el corazón de todo aquel que cree que Él es el único Salvador. ¡Qué belleza! Así que en esta primera estrofa hablan los rebeldes. Después habla, y también habla Dios Padre en la autoridad. Después habla Dios el Hijo. Y finalmente habla el Espíritu Santo. Pero el que menos habla es David, el salmista. ¿Por qué? Porque el que habla es Dios. Pero nada más en este salmo, ¿verdad? No. En toda la Biblia, el que habla es Dios. En toda la Biblia el que habla es Dios. Y esto es un recordatorio contundente del Salmo 2, de que quien habla es Dios. Así como todos los salmos. Pero esto es aún todavía más fuerte. O sea, obviamente que, pues, si un carro pasa por encima de un tope de arena, pues lo va a asumir. Y si un tráiler pasa por encima de ese borde de arena, lo va a asumir con más fuerza. Los dos lo sumen, pero el otro lo sume con más fuerza. Y el Salmo 2 es ese tráiler que lo sume con más fuerza, demostrando que con más fuerza el que habla es Dios. Ciertamente toda la Biblia el que habla es Dios, pero eso el Salmo 2 es con más fuerza. Aplica que el que habla es Dios. Como te lo digo con esta ilustración. Si un carro pasa por encima de un borde de arena, pues lógicamente va a sumir el borde de arena, obviamente, claro que sí. Y si un tráiler pasa por encima de ese borde de arena, ¿qué va a pasar? Lo mismo, pero obviamente lo va a asumir y lo va a asumir con más fuerza. Y lo mismo sucede aquí. La Biblia el que habla es Dios. En la Biblia, en este santo libro, el que habla es Dios. Y en el Salmo 2, con más fuerza, el que habla es Dios. Seamos sabios. Sí, es inútil, como dice la primera estrofa, que los humanos intentemos deshacernos de la autoridad de Dios. Segunda estrofa, la autoridad soberana de Dios establece el gobierno de su rey. Tercera estrofa, Cristo como el rey escogido por Dios gobernará el mundo con poder absoluto. Y cuarto, es sabio, es verdaderamente inteligente que uses tu cabeza, uses tu entendimiento, uses tu responsabilidad, que nos refugiemos de la ira de Dios, sometiéndonos en su Hijo, el Señor Jesucristo. Como decía aquel himno, Señor de la vida, que triunfó sobre la tumba
y se levantó victorioso en la lucha por los que él vino a salvar. Sus glorias ahora cantamos de quien murió y se levantó en lo alto, quien murió para traer vida eterna y para que la muerte pueda morir. Corónenle, Señor del cielo, uno con el Padre. También, como decía R.C. Sproul, ahora viven reinos, ahora aquellos que han creído en el Rey y que ya no están con nosotros, precisamente ahora que va a terminar este año, ahora que viven con nosotros, están donde los santos cantan con ángeles sus canciones día y noche, recordando que el soberano Señor del tiempo, creador de las esferas rodantes, que con sus santos ángeles cantan día y noche, y su Dios es el Redentor, el Rey. Corónenle Señor de los años, el soberano Señor del tiempo, creador de las esferas rodantes, inefablemente sublime, aclamarle Redentor, aclamarle, porque tú has muerto por mí, y tu alabanza y tu gloria no se acabarán a lo largo de la eternidad. Y la alabanza y nuestra gloria jamás se debe de acabar al Rey Todopoderoso Eterno, que entregó su vida por todos y cada uno de nosotros. Este es el Rey Jesucristo, que su reino es invencible, pero que entregó su vida para darla por todos aquellos que crean que Él es el único y verdadero Salvador. Y por lo tanto que nuestra alabanza, nuestros labios, nuestro cuerpo, nuestra vida, nunca se canse de alabar al Rey vencedor. Padre, gracias te damos por esta palabra. Te pedimos que tú seas bendiciéndola, aplicándola a nuestras vidas, Señor. Y sobre todo te pedimos, Señor, que tú seas el que lleve toda esta palabra, Señor. Que tú seas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, el que nos recuerde cómo tenemos que vivir, Señor. Todo esto, Señor, está en tus manos. Como decía el salmista, en tus manos están mis tiempos, Señor, y en ti lo creemos y en ti lo confiamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, el único y verdadero Salvador, nuestro único y verdadero Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que la gloria sea para el único Rey. Que Dios te bendiga.